Nos encontramos con el asambleísta Leonardo Berresueta. Cuéntenos, ¿cómo ve la crisis de inseguridad que está en este momento el país? Bueno, es muy lamentable lo que está pasando en el país. Creo que el Ecuador no merece lo que estamos viviendo. Pensábamos y teníamos la esperanza de que con el cambio de gobierno íbamos a tener un cambio de políticas, que íbamos a tener resultados y sobre todo temas más concretos, tangibles, mejoramiento en el tema de la seguridad, y lo que vemos es que cada vez el tema se va empeorando. Mire usted lo que acabamos de mirar el día de ayer con el tema de la fuga de Fito, que parece que no ha sido de ayer, sino que ha sido desde algún tiempo atrás. Muestra que la política en materia de seguridad y sobre todo en la política carcelaria, penitenciaria que tiene el gobierno no está dando resultado. Y esto tiene un origen. El origen pasa por quienes están al frente del equipo de seguridad del presidente Noboa. Creo que el presidente Noboa tiene las mejores de las intenciones y yo rescato eso. Pero lamentablemente quien está al frente del Ministerio de Gobierno, Ministerio del Interior, la señora Palencia, no conoce o no tiene la experiencia suficiente para el manejo ni de lo político ni de la seguridad. Y no lo digo yo. Primero están los hechos, saltan a la vista. Pero segundo es el tema de la confesión de parte del relevo de prueba, ella misma, en una entrevista con Carlos Vera, en entrevistas con otros medios de comunicación, ha establecido de que no tiene la experiencia suficiente para manejar los temas políticos y dejará en manos de su viceministro. Y en los temas de seguridad ni se diga. Entonces, ella misma ha dado esas declaraciones en ese sentido y creo que hay que generar un baño de honestidad con el país. Y si es que no se está preparado, si no se está capacitado para estar al frente de una entidad tan difícil y en este momento coyunturalmente tan necesaria e importante como el tema de seguridad, pues lo mejor sería dar un paso al costado, ¿no? En el tema, ella hablaba que no estuvo de acuerdo nunca en el pacto con RC y que fue el equipo el que usted mismo le trajo a colación, entonces no estuvo de acuerdo. Entonces, como no es como torpedear la máxima figura política, la que es la jefa, el subordinado es el que hace con ustedes el acuerdo legislativo, que se ha visto que ha funcionado en la aprobación de 2 leyes y les ha permitido que la Asamblea no esté entrampada en este problema. Y no va a estar entrampada la Asamblea porque hemos tomado la decisión de poder empujar leyes que son en beneficio del país. Hemos sacado en cortísimo tiempo, hemos sacado muchas leyes que eran necesarias para el Ecuador en materia de seguridad y en el tema económico. Estamos por aprobar incluso la ley económica urgente en materia energética, la ley energética que tanta falta también le hace al país, que falta afinar, que falta ponerle temas mucho más puntuales, pero que la vamos a aprobar igual. Le hemos aprobado la ley económica, sacamos la ley de vigilancia privada, la ley de riesgos, hemos sacado la ley de equidad laboral entre hombres y mujeres, hemos sacado la ley que evita el acoso laboral, es decir, estamos generando acuerdos y leyes en la Asamblea con votaciones que sobrepasan los 100 votos. Es decir, este momento la Asamblea está dando muestras de que sí es posible desde la Asamblea llegar a acuerdos y para poder sacar leyes que son en beneficio de la gente. De allí que en una encuesta recientemente publicada te establece que tenemos cerca del 45-50% de aceptación a la gestión de la Asamblea. Esta nueva Asamblea está haciendo cosas importantes. El problema pasa cuando la propia Premier de la República, encargada de la relación política entre el gobierno y la Asamblea, te torpedea el tema, te minimiza el tema y lo único que te dice es: nosotros, si hubiese sido por mí, yo no hubiese hecho ese acuerdo. No se trata de un acuerdo de cogobierno, para nada. Se trata simplemente de ponernos de acuerdo sobre la base de temas comunes y necesarios para el país, como el tema de seguridad, el tema de empleo. ¿Quién se va a oponer a que si llega una ley en la Asamblea que genere seguridad a los ecuatorianos? Se va a oponer. ¿Quién se va a oponer? ¿Quién se va a oponer a una ley que genere más empleo o que genere más recursos para los ecuatorianos? Nadie se va a oponer. Por lo tanto, creo que son temas en función de acuerdos legislativos, de temas de leyes, más que de acuerdos políticos en cogobierno o participación en ministerios y demás. La ministra, lamentablemente, no está leyendo la política, mucho menos está leyendo el tema de seguridad, y lo que le acaba de dar a Cuenca es una estocada dolorosísima a la ministra, y esto como titular. El gobierno ecuatoriano le ha negado la posibilidad a Cuenca de tener una cárcel regional. Nos acaba de contestar la ministra en una carta
contestación al planteamiento que le hicimos los asambleístas de la SOE, suscrito por quien habla, de que la cárcel de Turi sea regional. Nos acaba de contestar primero que no tiene nada que ver en el tema, que no es competente, y luego que ha corrido traslado al SNAI. El SNAI contesta y dice que las cárceles en el país, no hay ninguna cárcel que sea regional y que solamente fue de membrete la cárcel regional de Turi. Cuando le hemos demostrado desde el origen del análisis técnico de cómo nació el tema de la construcción de la cárcel de Turi, en donde claramente las EMPLADES del Ministerio de Finanzas, del Ministerio de Justicia de ese entonces, establecen de que es una cárcel regional y que ahora, simplemente porque se le ocurre al director del SNAI, hay cárceles que no pueden ser consideradas regionales. Por lo tanto, le acaban de negar la posibilidad a Cuenca, a la señora Mónica Palencia, le acaba de negar la posibilidad a Cuenca de tener una cárcel regional. El señor alcalde dijo que él se reunió con el presidente y el presidente le dijo que sí, que a su vez llamó y que le había dicho el director del SNAI que llame 3 semanas después. O sea, fueron declaraciones de hoy de mañana y queremos saber qué es lo que piensa usted al respecto. No, para nada. Nosotros estamos absolutamente claros sobre lo que estamos diciendo. Tenemos el documento suscrito por la ministra donde la negativa es textual y expresa. Yo lamento mucho que al señor alcalde de Cuenca el gobierno nacional le mienta, pero debo darle la mala noticia al alcalde, a quien respaldamos en las gestiones que está haciendo para mejorar la seguridad y las condiciones de vida de los cuencanos. Apoyamos y respaldamos esa gestión del alcalde. Pero debo darle la mala noticia al señor alcalde. Nos han negado, señor alcalde, la posibilidad de que la cárcel de Turi sea regional. Y está suscrito por la ministra de Gobierno y por el director del SNAI. Páseme el oficio de la contestación de la ministra. Vamos al tema de la consulta. La Asamblea no ha dado un solo no, han aprobado, han estado propositivos. ¿Por qué no se pusieron de acuerdo en pasar todas estas leyes simplemente por la aprobación? Porque no nos ha planteado el Ejecutivo, Nicolás. Mira, antes de pasar a eso, aquí está el oficio. Aquí está el recibido emitido el 4 de enero, suscrito por la ministra de Gobierno, Palencia, ¿no? En donde dice aquí claramente, en este contexto dice, si atiende su solicitud debiendo indicar que la información que se solicite en lo posterior a este ministerio debe guardar relación con las competencias establecidas en la normativa vigente. Es decir, dice ella que no es competente para analizar temas de seguridad. Y aquí en el oficio, remitido el 31 de diciembre por el director general del SNAI, establece claramente, y lo dice aquí en esta parte, se entregó el entonces denominado Centro de Rehabilitación Social Regional, Centro Sur Turi. No obstante, esta fue solo una denominación, pues no existen regiones legalmente constituidas, y el SNAI cuenta con centros de privación de libertad a nivel nacional. ¿Ya? Y al final, nos dicen finalmente, se informa que a la fecha no se encuentra con centros determinados de máxima seguridad, sino por infraestructura los centros los nuevos de toda la infraestructura. Nos está diciendo en definitiva de que nos niega la posibilidad, Nicolás, a los cuencanos. Aquí está. O sea, ya es un documento. Es un documento firmado por la ministra, te estoy demostrando. Y por el director del SNAI. No vamos a poder tener cárcel regional gracias a la señora Mónica Palencia. O sea, prácticamente nos mintieron a las fallas. Nos mintieron, nos han mentido y nos seguirán mintiendo, y en este sentido yo creo que es obligación de las autoridades locales y de nosotros los asambleístas en exigir que esto pase. Y si la señora Valencia y el director del SNAI no entienden que es necesario tener en Cuenca una cárcel regional, pues bueno, haremos de entender eso al gobierno nacional. Lo de la consulta popular, me preguntabas. Sí, exactamente. Mira, han estado en el mejor momento de la relación, sí. La asamblea ha sido prácticamente incondicional, ya comenzó a atacar al presidente, a un aliado entre comillas histórico. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Mira, yo creo que el tema de la consulta popular pasa porque esperábamos que sea una consulta que reforme institucionalmente el país, que le diga al país que se va a generar, por ejemplo, reestructuración de deudas para poder aliviar la economía de los ecuatorianos, que se va a establecer una reestructuración al Consejo de Participación Ciudadana, al Consejo de la Judicatura. Es decir, estábamos esperando eso los ecuatorianos, pero resulta que nos clavan una consulta popular con 11 preguntas, en donde las 10 son de seguridad y las 10 ya se pueden aplicar a este momento con la normativa vigente. Y si queremos ser más claros y más específicos y ser más expresos en esas intenciones, simplemente se mandaba una reforma legal a la Asamblea y la Asamblea lo aprobaba. Pero estamos yendo a gastarnos $60 millones, Nicolás. $60 millones en una consulta
que no resuelve nada, que no soluciona nada, que son obviedades, son temas que ya están en la normativa legal vigente y son temas que tranquilamente se pueden hacer vía reforma en la Asamblea. Yo he planteado dos temas. Uno ya lo acogió el bloque, que es lanzar una ley de reforma al Código Orgánico Integral Penal con los temas que están planteados en la consulta del presidente de la República. Y dos, de que hagamos un acuerdo político entre las bancadas, ya que hay un buen ambiente, para que toda iniciativa que venga del Ejecutivo o que venga de cualquier otra bancada o organización política, o de la Corte o de la Policía, que vaya en beneficio de la ciudadanía en materia de seguridad, le demos prioridad, como se tramitan las leyes urgentes, que se ponga en prioridad en la agenda legislativa. Así que no creo que sea necesario gastarse $60 millones en una consulta que es absolutamente intrascendente y que en este momento no soluciona absolutamente. ¿Qué le parece el regreso a los casinos? Esa es la otra pregunta que nos hacemos. Dentro de las 11 preguntas, la pregunta 11 establece que si es que está de acuerdo con que regresen los casinos. ¿Qué tiene que ver eso con la seguridad? Es que eso va a generar empleo. ¿Cuántos empleos vamos a generar con el tema de los casinos? ¿Cuántos empleos van a volver al país con el tema de los casinos? ¿Vamos a generar turismo? No, eso se presta para dos temas, que fue lo que se planteó en la consulta del año 2011. Uno, combatir un tema de salud pública que es la ludopatía. Y segundo, evitar el lavado de activos. ¿Qué está detrás de la pregunta que plantea el gobierno sobre el tema de los casinos? ¿Qué está detrás? ¿Qué están planteando? ¿Quién está detrás de esta pregunta que no tiene nada que ver con el tema de seguridad? Por lo tanto, nos llama muchísimo la atención y el gobierno tiene muchas respuestas que darnos. Así que nos quedamos con más dudas que certezas, tanto de la ministra del Interior, de lo que genera las preguntas de la consulta popular y sobre todo el tema de los casinos que no tienen nada que ver. ¿Qué mensaje le mandaría usted al pueblo azuayo? Mire, nosotros vamos a ser proactivos. Estamos planteando ahora la comparecencia de la ministra del Interior a la mesa de seguridad, de la cual soy vicepresidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, no solamente para hacerle preguntas y pedirle informes a la ministra y al comandante de la policía, sino para plantearle también soluciones en tema de seguridad, el manejo de la policía, el tema de inteligencia y contrainteligencia, el tema del manejo de las cárceles, política pública en rehabilitación social y sobre todo crear una mesa técnica conjunta en donde estén policías, miembros de las Fuerzas Armadas, asesores técnicos de la comisión y de los asambleístas para que de manera permanente se reúnan todos los días, o al menos pasando un día, para darle seguimiento a los temas de seguridad que deben ser tratados en la Asamblea y dar soluciones prácticas. Nosotros estamos para sumar, no para restar. Y las críticas que hacemos no son personales, son a hechos y a instituciones. Pero si la ministra del Interior cree que esto es un tema personal y plantea una situación que está fuera de contexto, y sobre todo pensando en que esto es un tema político, se está equivocando. Esto no es un tema político ni personal, esto es un tema de realidad y de sentido común. Si yo no estoy capacitado para estar al frente de una responsabilidad como la de la seguridad, debería renunciar y debería dar un paso al costado la ministra del Gobierno. Gracias.